Un saludo a todo el teleauditorio y de nuevo estamos aquí, Elizabeth, Joaquín, su servidor Héctor, en el programa de Conceptos en Juego del Instituto de Ciencias Sociales. Los invitamos a que nos acompañen en esta emisión en un tiempo muy corto, en media hora, luego a veces se nos va, que no alcanzamos a hablar todo lo que queremos hablar, charlar sobre el tema. ¿Qué tema vamos a tratar el día de hoy? La verdad. La verdad. La verdad. ¿Qué es la verdad? Sería como así como que la pregunta de inicio, ¿no? O como dicen en Durango, la puritita verdad. Bueno, la verdad es un concepto en el cual hay una correspondencia con la realidad y un dicho. Lo dicho, la palabra, tiene que corresponder con el hecho material para que podamos hablar de verdad. Esta es una forma. ¿La realidad existe la verdad existe en la realidad? La verdad es una cuestión teórica empleada en el lenguaje, y si hablásemos de la realidad como lenguaje, sí. Ajá. Pero entendemos que la verdad es una cuestión de correspondencia, o sea, tiene que ocurrir algo para que podamos hablar de verdad. Ahora, esa es una forma de entender la verdad. Hay otras, hay unas personas que le dan valor a una realidad absoluta y por tanto a una verdad absoluta. Y hay otras personas que se van a los particulares, a los sucesos, a los hechos, y entonces hablamos de sucesos y hechos que ocurren, que suceden, y si hablamos de esos hechos que ocurren y suceden con veracidad y con otro conjunto de elementos, podríamos empezar a hablar de verdades. Pero, de nuevo, hablar de una verdad absoluta es muy riesgoso, porque eso sería entrar en un esquema de pensamiento donde todo aquello que no esté dentro de la verdad es falso y por tanto dañino en algún sentido. Tendríamos que tener mucho cuidado a la hora de jerarquizar los valores en esta verdad única para corresponder a ellos y comportarnos conforme a esa verdad. Esto, por supuesto, nos huele a la religión. Cuando hablamos de un Dios y que Él es la verdad, estamos hablando de una forma de entender incluso el cosmos, y de esa forma la correspondencia pasa por Dios. Mientras que cuando hablamos de un suceso aleatorio y encontramos que estamos hablando teóricamente de él, sí podemos tocarlo o mínimamente exponerlo, pero no necesariamente cuando lo exponemos estamos hablando de verdad, sino estamos describiendo el suceso. Ahora, si yo describo el suceso a ustedes que no percibieron el suceso y lo hago de una manera concreta, real, comprensible y que complete el suceso, entonces sí podríamos hablarles de que yo les estoy diciendo una verdad. Si no, solo les estoy transmitiendo información y no una verdad. Esos son los ejemplos de las verdades derivadas de la ciencia y derivadas de especialistas en las que creemos nosotros, porque ellos ya han hecho todo ese trabajo para poder llegar a expresar la verdad. Sí, ellos han hecho un trabajo por el conocimiento, que es un concepto que está ligado al de verdad, como el de correspondencia, como el de conciencia y el de confianza. Yo, por ejemplo... Y creencia. Y creencia, desde luego, sí. Yo ayer que reflexionaba sobre el tema, veía lo siguiente. Cuando surge el lenguaje en el hombre, en el homínido, en este animal pensante, surge como una
caracterización del mundo para que el otro compañero lo entienda y por tanto puedan actuar coordinadamente sobre el mundo. Pero esta coordinación requería confianza. Si tú pertenecías a otra tribu, tú poseías otro lenguaje y entonces tú te entendías con tu tribu. Yo, cuando podía acceder a tu lenguaje, ya podía mentirte y engañarte y utilizar tu lenguaje en tu contra. Entonces, cuando yo poseo el lenguaje, cuando yo soy capaz de expresar el lenguaje, en lenguaje, digamos, por allá se encuentra el mamut, ese, cuando lo utilizo con mi grupo de gente hay una confianza y cuando digo, por allá se encuentra el mamut, es por allá se encuentra el mamut. Pero si no hay un punto de confianza o soy una persona que está en tu contra, por allá se encuentra el mamut puede significar ve para allá para que te alejes del mamut. Es decir, miento. Pero si hay verdad en lo que yo digo, es porque hay confianza, porque hay correspondencia con la realidad y porque a final de cuentas hay un respeto por la realidad que yo entiendo. Yo metería después por ahí las distintas realidades en las que nos encontramos cada uno de los individuos y por tanto no podemos hablar de que un suceso que haya padecido, digamos, una persona con estas enfermedades donde perciben la realidad de forma diferente, que para él es verdad lo que sucedió, para mí no va a corresponder con mi realidad. Bien, hay otro punto que sí sería interesante ver, lo de la verdad en el área de las ciencias, en el área de las ciencias, así digamos, como la medicina, todo lo que sería la investigación científica. Es que en cuanto a la definición que tú manejas de realidad, bueno, de verdad incluye realidad, pero la realidad involucra como tal un hecho. Sin embargo, también hay otras definiciones donde te manejan una relación lógica de algo. Entonces, por medio del pensamiento, llegar a una verdad. Una verdad. Pues se supone que la ciencia está en búsqueda de la verdad, ¿no? Y la filosofía también, o sea, es como su fin, su principal fin De hecho, me llamaba mucho la atención el libro que traes, que dices, ¿cuánta verdad necesita el hombre? Pues es que esto va a ser muy relativo para qué quieres esa información y también muchas de las cosas que nosotros ahorita vemos como realidad, que las vivimos y las percibimos desde diferentes aristas, después no van a ser verdad, o sea, va a ser solo una percepción de esto. Pero hay algo muy importante que ya manejaba un poco Joaquín, que es la congruencia, ¿no? O sea, que sea congruente lo que tú estás o pensando o percibiendo con los otros datos que van a respaldar. Inclusive ya manejaban lo de la confianza en aquella persona. Pues aquí entra mucho la congruencia porque yo te puedo decir unas cosas y tú ver que yo actúo de otra manera. Entonces, congruencia sería esa similitud entre lo que tú dices, lo que tú piensas o lo que tú estás proyectando. Y no nada más, porque va más allá con los hechos que te encuentras. Entonces, en la ciencia, pues obviamente es muy importante, más porque hay personas que por patologías específicas van a tener alteración en la percepción del mundo. Y entonces ahí hay que tomar parámetros de referencia para poder corroborar. Por ejemplo, esto se ve más en psiquiatría, que los pacientes te pueden contar muchas cosas y tú, como no eres parte de su vida, tienes que tener algún parámetro para ir viendo si lo que él está diciendo corresponde a la verdad, es decir, hay una realidad que está respaldando eso, o es solo una percepción alterada, porque eso desemboca en el manejo y otras cuestiones. Sí, hay autores que señalan que en el área de la ciencia y los científicos no usan mucho el concepto de verdad, sino más bien ellos es lo veraz, la veracidad, ¿sí?
Sí. Es decir, ahí sí hay una diferencia, ¿no? Muy notable, ¿no? Sí, esta búsqueda de la verdad romántica de la filosofía, pues se ha enfrentado a la propia filosofía y se ha visto incapacitada para hablar de la verdad, más que como este anhelo de llegar al conocimiento. Pero ahora están más bien estas cuestiones, o sea, la veracidad, lo cercano, los mínimos necesarios en la epistemología para tener un conocimiento mínimo. La veracidad asociada a la certidumbre, ¿no? A la certeza. Y luego hablamos de certeza, que es otro tema, que es sobre qué tenemos certeza en el mundo. Y luego aparecerá alguien como René Descartes diciendo, solo tenemos certeza de que nosotros pensamos. Y al pensar, existimos. Entonces, esta cuestión de la certeza es un mito, vamos a llamarlo de la siguiente manera, porque responde a otro mito, que es el mito de la verdad absoluta. Ajá. Y la certeza van más allá de la pura correspondencia, sino van al punto de la identidad. De la identidad. O sea, si hablamos de un hecho verdadero, de un suceso histórico verdadero, estamos hablando de algo que es innegable en todas las dimensiones posibles, y eso ya entra en duda. Sí, sí. Está la otra cuestión de, por ejemplo, las grandes verdades, ¿no? Y las verdades que vamos asumiendo en la vida cotidiana, ¿no? Las grandes verdades son aquellas, yo las podría equiparar con los grandes relatos, ¿no? Las grandes verdades, como son las sustentadas en las diferentes religiones existentes, y también, por ejemplo, las grandes verdades como la del socialismo y estos otros que están más bien basados en la creencia, porque no están demostrados, ¿sí? Que realmente sean verdaderos, ¿no? Pero son las grandes verdades a las que enfrentamos. Y bueno, por ahí en el libro que me comentabas es un filósofo alemán, Rudiger Safransky, se lo recomiendo. Él también es un gran biógrafo, tiene 3 libros muy buenos, uno sobre Nietzsche, que es una biografía de Nietzsche, otro sobre Schopenhauer, se llama Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, y otro de Heidegger, que hace poco lo encontré, todos ellos publicados en Tusquets. Pero Safransky, este filósofo francés, bueno, regresamos en un momento, vamos a una pausa y retomamos lo que es el tema de la verdad. En nuestra máxima casa de estudios, algo importante se está gestando. TVUGED evoluciona. Cambiamos para ofrecer más calidad y reforzar el contacto con nuestra gente. Porque se puede ser actual, manteniendo las raíces. Y aunque nos vemos distintos, vas a reconocernos. TVUGED ha renacido. Con visión universitaria. Bueno, estamos de regreso con el tema de la verdad. Este es el libro del que les hablaba, de ese editorial Tusquets, se los recomiendo ampliamente. Y bueno, en él, este filósofo alemán, Safransky, dice, ¿qué buscamos cuando vamos en pos de la verdad? Dice, bueno, pues buscamos la verdad porque ella nos va a permitir orientarnos en el mundo, en la realidad, nos va a dar la seguridad, pero también habla de la libertad, que el poseer la verdad, el llegar a la verdad, nos otorga la libertad, ¿sí? Y bueno, aquí comentando en lo que regresábamos de la pausa, hablábamos de las grandes verdades, como son las sustentadas por las
religiones, ya sea musulmana, católica y otras religiones, o también como aquella que caracterizada por los grandes relatos de lo que es el socialismo, que son las grandes verdades sustentadas en la creencia, en la fe, ¿no? Hablábamos de, por ejemplo, cuando Moisés baja con las tablas del monte Sinaí, el pueblo judío lo cree sin que sea una verdad comprobable, y hasta la fecha no es comprobable, ¿verdad? Pero bueno, esas son las grandes verdades que están sustentadas en la fe. Elizabeth comentaba del trabajo en un laboratorio. Entonces, tratábamos de establecer esa diferencia entre las grandes verdades y las verdades que busca, por ejemplo, un científico en un laboratorio, ¿no? Sí. Sí, pero también el hecho de que tú no hayas podido comprobar algo, pero que no puedas descartarlo, o sea, eso también no te da pie a decir que eso no existe. O sea, porque a veces caemos en una congruencia material, pero no todo es material, y ahí hay algo más. Y eso, por ejemplo, la mentalidad tiene alguna congruencia con tu personalidad, y esto te lleva a ciertas cosas físicas, etcétera, ¿ok? Pero no todo queda englobado en lo material. Entonces, yo me refiero a que, bueno, sí hay partes en esto de las grandes verdades que no se han comprobado, etcétera, pero hay otras partes o que ni siquiera se ponen a juicio, ¿ok? Pero hay otras partes en donde sí se ha hecho investigación o sí hay datos que pueden de alguna manera respaldar algo de esta información. Entonces no puedes descartarlo simplemente porque tú no crees o porque no hay como esa evidencia tangible, ¿sí? Hay unos investigadores que están ahorita en boga, pues, porque ellos refieren esto del alma y que han hablado sobre que el alma sí existe y el método en que lo comprueban, y era lo de la configuración de nanopartículas a nivel del citoesqueleto. Entonces, dicen que esta configuración es única en cada individuo e inclusive en los animales, y por medio de investigación han visto que que todas las células de aquel organismo tienen esa misma configuración. Una vez que que pierde la vida ese organismo, esa configuración desaparece. Y han visto en casos en donde ellos pueden controlarlo, por ejemplo, en ranas o en células de ranas o de animales de laboratorio, en donde esa célula como tal ya no tendría vida, ¿no? Y después la resucitan como tal y vuelve, pero es la misma configuración de nanopartículas. Digo, yo de nanopartículas no sé tanto, pero podríamos investigar y podríamos después como traerlo al programa, pero es algo que llama bastante la atención. No saben ahorita cómo explicarlo, le dan esta explicación hacia lo que viene siendo el alma, que sería como aquella que guarda todas tus vivencias y que por lo tanto no es idéntica en ningún otro ser. Entonces, por ejemplo, la información genética permanece en todas las células y estés muerto o vivo, tu información es la misma. Y entonces por eso cuando tienes pruebas de ADN de un cabello, o sea, las puedes obtener, pero lo que llama la atención en esto es que es una configuración muy específica que desaparece cuando la persona o el individuo ya no tiene vida, porque ellos han hecho estudios en humanos y en animales, y que reaparece al momento de que tiene vida y es la misma. Entonces es algo bastante llamativo, es muy nuevo, pero a lo que yo me refiero es que así como ellos están encontrando cosas, igual después pueden encontrar cosas que debatan eso o que anulen esa información, pero no es una verdad absoluta, y al no ser una verdad absoluta no puedes descartar algo. O sea, para descartarlo tienes que probar que eso no puede ser. Bueno, perdón. Esta cuestión ahorita que mencionabas del alma como... Pues parece entonces que sí podemos hablar del alma como algo material.
y entonces hablaríamos de que todo es material. Y eso es una postura ideológica, eso es un conjunto de creencias que me lleva a comportarme de X manera en el mundo. Si yo creyera que por el contrario hay una cuestión material y una cuestión inmaterial, me comportaría de esa manera en el mundo. Es decir, me comportaría de una forma dual, de una forma material por un lado y de otra forma inmaterial por otro. Pero todo va en base a las creencias, por lo que comentabas, Héctor. Estas ideologías o estas iglesias de creencia son, a final de cuentas, conjuntos de personas que identifican sus puntos de acuerdo y los sustentan con argumentos, pruebas, etcétera. Y en base a eso justifican su creencia. Por ejemplo, la cantidad de textos que tratan de justificar la existencia de Cristo es impresionante. Sí. La cantidad de textos que tratan de justificar las creencias de Karl Marx es impresionante. Ellos tratan, por ejemplo, desde el marxismo, la percepción de la realidad es que es mutable, que es transformable, que no es algo dado, sino que es algo que construimos a partir de las relaciones, y por supuesto de las relaciones de trabajo también, relaciones económicas, pero de las relaciones humanas. Y en estas relaciones humanas vemos que él buscaba quitar todo este tajo de creencias que hacía al obrero o al proletariado comportarse de tal manera, es decir, por eso su frase de la religión es el opio del pueblo, porque ese conjunto de creencias dormían la curiosidad de las personas, les dormían el interés científico y les dormían el interés por transformar la realidad, ya que confiaban en que un ser tan veraz como Dios vendría a quitar a los tiranos y elevar a los justos. Eso era el enfrentamiento de dos conjuntos de creencias que no son comprobables de manera científica, a pesar de que el marxismo se enarbola esta defensa del cientificismo. Sí. Pero, por ejemplo, o sea, yo no estoy de acuerdo en eso de que te quiten la curiosidad por buscar, o sea, y al contrario, hay muchas personas que están buscando y no para justificar, o sea, en la búsqueda de la verdad puedes encontrar cosas que te puedan descartar eso o te lo puedan corroborar. Entonces, yo creo que va más allá. El problema, por ejemplo, es, hay gente que hace eso, sí, pero estos grupos de estudio que se hacen, estos artículos de investigación, ya están marcados por una creencia del investigador. No es una investigación libre, ya tienen un juicio y un prejuicio que el investigador realiza. Sí, aquí yo aportaría algo, ¿no? Un comentario muy breve, de que la verdad no existe en la realidad, sino la verdad existe en la relación que nosotros establecemos con la realidad, ¿sí? Es decir, la verdad finalmente también está ligada, como tú dices, con los valores, ¿no? Con valores, con ideas, prejuicios. Quizá esto choca un poco con esa concepción de las ciencias duras en la que todo tiene que ser comprobable, verificable, de decir este es rojo porque es rojo y lo puedo... ¿sí? Sí. Pero ya saliendo del campo de las ciencias duras, que no es que no es que estén mal, ¿sí? Porque finalmente la investigación en la ciencia va hacia eso, a comprobar, ¿sí? A la verificación, al objetivo. Pero ya hablar de verdades en las ciencias humanas ya es otra cuestión. Es más, ahí sí iría, la verdad es la relación que establecemos con la realidad, ¿no? El siglo XX me parece fuertísimo en ese aspecto por la apertura de la relatividad, con gente como Einstein y otros científicos ya tocan ese edificio que era el de la verdad. Por ejemplo, el ejemplo de Einstein, que es paradigmático, que atenta incluso contra la idea de Newton que había sustentado todo el siglo XIX y gran parte del XX,
y nos topamos después con que todo el conjunto de creencias que teníamos sobre el cosmos se diluye. Y entra una cuestión que Elizabeth tocó al principio, el tiempo. La verdad es una cuestión de tiempos. Sí. ¿Por qué? Porque la correspondencia es temporal. ¿Cuánto tiempo existe un objeto? Y ese objeto, ¿cuánto tiempo mantiene su forma intacta? Y en cuánto tiempo, digamos, ese objeto se transforma en otra cosa y pierde, por tanto, su correspondencia con la primera percepción. Aquí, por ejemplo, cuando se descubre la estructura del ADN, Sí. me voy a meter en tu campo, que no sí, estoy muy sí. especialista, pero bueno, Sí, está bien. se descubre la estructura del ADN, resultado de todo un proceso muy largo de investigaciones, y no de una sola persona, sino de todo el conocimiento que se ha venido acumulando en ese sentido. Nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, que no somos genetistas, aceptamos que esa estructura del ADN que nos platican ustedes, los genetistas, es verdadera. Les creemos a ustedes, pero es que esa verdad está sustentada en un trabajo comprobable, no en la creencia. Sí, pero de hecho se pensaba que todo radicaba en esa estructura y ya después surge lo de la epigenética y entonces empiezas a ver, porque se veía como algo determinista, y entonces con la epigenética empiezas a ver esta parte. Que entonces, ya por último quería mencionar nada más algo de la dualidad. Va más allá, porque por ejemplo, tu mente, tú sabes que tiene una parte física y otra parte que es espiritual. Y entonces, y no por ello tú te comportas de manera dual, o sea, tú eres alguien integral, que se puede analizar de manera específica cierta parte del comportamiento. Sí, yo creo que va más a eso. Sí, bueno, podríamos concluir que no hay una verdad absoluta, lo acabas de decir, que primero se pensaba que la estructura del ADN era definitiva y ahora no. Pero bueno, les agradecemos, se nos quedan muchas cosas por decir, les agradecemos su atención y los invitamos a la siguiente emisión de Conceptos en Juego. Gracias, Eli, gracias, Joaquín, y gracias, compañeros de TV Mujer. Los esperamos en la siguiente emisión.